Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado. Y de hecho hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Y es lo que aparece en el Salmo capítulo 150, el verso 1. Amén. 150. 150. 150. El último salmo de la Biblia. Venga, ¿por qué está tan oscura la pantalla? Ah, ya, gracias. Estaba asustado. Casi digo como el hermano, oren por mí que quedé ciego. Gloria a Dios. Dice el verso 1: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandeza. Vamos. Hay una convocatoria del salmista y me llama mucho la atención porque el salmo en sí es una alabanza total a Dios. Y estaba mirando el salmo que leyó el hermano al principio. ¿Cuántos se acuerdan? El Salmo 33. ¿Cómo es que dice? Alegraos, oh justo, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y me puse a mirar el salmo. No sé si ustedes cuando leen un salmo o una porción de la Biblia se detienen a pensar en el pensamiento central de todo. O sea, cuando usted lea una porción de la Biblia, busque encontrar el pensamiento principal. La gran cantidad de textos brindan una información, pero en todos ellos hay un pensamiento principal. En el Salmo 33, el reconocimiento es a la palabra, al poder de Dios por medio de la palabra. Y aquí me llama la atención porque vuelve y nos convoca de una manera especial. Dice: alabad a Dios en su santuario. ¿Dónde es el santuario? ¿Dónde se congrega? ¿Dónde está usted? ¿Quién es usted? De una manera colectiva diríamos que el santuario de Dios es aquí. Pero de una manera individual, el santuario de Dios es usted. Cada uno. Cada uno debe de ser un altar donde se haga un culto de alabanza a Dios. Y que ese culto de alabanza no sea impuesto, no sea obligado, sino que surja como una expresión de gratitud por lo que Él es. Y mire cómo dice: alábelo en su santuario. Usted allá, yo aquí, cada uno, alabe a Dios. Cada uno, pudiéramos decir así. Y dice: alabadle en la magnificencia de su firmamento. Reconocer la magnitud de lo que Él es, no solamente en la tierra, sino en el cielo. De toda su obra creadora, de todo lo que está en nuestro entorno. Cuando uno mira el Salmo 107, por ejemplo, convoca a alabar a Dios y dice quiénes deben de hacerlo. Dice: los redimidos, a los que Él ha redimido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Alaben las misericordias de Jehová. Es una convocatoria a eso. Razones: porque nos ha redimido, es decir, nos ha comprado, nos ha rescatado. Los ángeles no pueden cantar la canción de redención porque ellos no fueron redimidos.
Por eso el capítulo 5 del libro de Apocalipsis es maravilloso, cuando hay una convocatoria y además hay un canto maravilloso que exalta al Cordero que nos redimió, ¿cierto? Que nos redimió. Porque ¿qué razón mayor puede haber para reconocerle a alguien algo sino cuando se trata de ser liberado? Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon que el ejército o el Gaula rescató un secuestrado. ¿Y qué dice el secuestrado? Gracias al Gaula, gracias a la policía o gracias al gobierno. Están agradecidos porque no hay cosa más complicada que estar privado de la libertad. En esa condición estábamos nosotros. Jesús dice: el que practique el pecado, ¿qué? Así estábamos nosotros. Sin embargo, Jesucristo nos rescató, nos redimió, pagó un precio muy alto. Y hoy nosotros podemos abrir la boca de oreja a oreja y cantar: soy libertado, gloria a Dios. Por la palabra libre soy. Aleluya. Eso debe de ser motivo suficiente para que el cristiano alabe a Dios. Yo siempre he preguntado y me he preguntado por qué es necesario, y uno escucha a los predicadores diciendo: ¿cuántos alaban a Dios aquí? Cuando no debería de ser así. Voluntariamente alabaré a Jehová. El que sacrifica alabanza me honrará. Ofreced sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Hay una convocatoria en toda la Biblia para que los habitantes del mundo entiendan que no son autosuficientes, que no son el resultado de la casualidad, que disfrutan de una cantidad de maravillas las cuales no merecemos y tampoco laboramos para merecerlas. Que hubo alguien que de una manera incondicional, antes de que usted existiera y yo existiera, pensó en usted y pensó en mí. ¿Y no le parece muy maravilloso saber que en la eternidad Dios pensó en usted y yo? Que hoy íbamos a estar aquí, que íbamos a disfrutar de su presencia, que íbamos a poder hacer lo que anhelan los ángeles. Los ángeles quisieran hacer lo que usted y yo hacemos, pero ellos no lo pueden hacer. De ahí la cancioncita aquella que cantamos muchas veces: enviado soy de Dios. Porque Dios no ha de mandar a los ángeles, nos ha tocado a nosotros ese gran privilegio. Y con razón, porque es que somos testigos de lo que Él ha hecho. Y eso nos debe de llevar a ser agradecidos y en una actitud de gratitud abrir nuestra boca sin pena para alabar al que merece todo honor, toda honra, toda gloria, toda alabanza. Porque Él es digno, porque Él es merecedor. A su nombre sea la gloria. Y me encanta el versículo 2. Dice: alábenlo por sus proezas. ¿Qué es una proeza? ¿Qué es una proeza? ¿Ah? Obras que escapan a lo natural. Ahora yo les hago una pregunta: ¿quién puede colocar otra luna similar a la que el Creador colocó allá? ¿Quién puede llenar un charco de agua y además salada como el que ubicó los océanos? ¿Quién puede colocar un bombillo como el que instaló Él en el infinito, que da luz a todos los hombres y que además produce vida? Porque pues no soy experto en biología, pero recuerda lo que nos enseñaron acerca de la fotosíntesis que se da por causa de la luz. ¿Se acuerda? Imagínese, ¿quién puede hacer eso? Usted recordará que en el tiempo de Gaviria hubo racionamiento en Colombia y hasta alteraron la hora, ¿no? ¿Se recuerda? Eso hace 25 años. Alteraron el horario.
porque lo que hicieron unos bandidos, se lo robaron, como es usual aquí en Colombia. Pero nadie ha podido quitarle a él. Él lo colocó allá y él sale todos los días, dice el salmista, a cumplir con su misión sin faltar. Esos son motivos suficientes. Por eso el salmista dice: alábele por sus. En el campo natural podemos hablar de eso, pero en el campo humano, imagínate la oración de Josué: detente sol en Gabaón y luna en el valle de Escalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Y qué tal la oración que aparece, o mejor, la enseñanza que aparece en el libro de Isaías, cuando el rey va a morir y Dios le envía al profeta para que le diga que va a morir? Ordena tu casa porque no vivirás. Y él vuelve su rostro a la pared y comienza a orar y a llorar y a decirle a Dios que se acuerde que él ha sido buena persona en la tierra. Y parece que Dios cree eso. Aleluya. Porque a Dios no se le escapa nada de lo bueno que nosotros hagamos. Eso fue lo que dijo el escritor a los hebreos, ¿se acuerda? Porque Dios, ¿qué? No es injusto para olvidar, ¿qué? La obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A Dios no se le queda nada. A mí se me olvida todo lo generoso que es usted. Todas esas cosas bonitas, esos bellos detalles, ese gran comportamiento, a mí se me olvida. Incluso puedo llegar a menospreciarlo, a tenerlo en poco, a rechazarlo. Eso es posible en mí. Pero a Dios no se le olvida nada. Así que el hombre comienza a orar y a decirle: mira lo que yo he hecho en tu casa. Y dice que no había salido el profeta del patio de la casa cuando Dios lo hizo, ¿qué? Isaías, devuélvete y dile a Ezequías que yo he oído su oración y he visto, ¿qué? Sus lágrimas, y he tomado una decisión. ¿Cuál? Añadirle 15 años más de vida. He aquí que haré devolver, ¿qué? Los grados en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Eso no es una proeza. ¿Ah? Detuvo el eje de la tierra. Oye, eso no lo hace cualquiera, solo lo hace el Dios de los pentecostales. ¿Será que merece la alabanza? Y me encanta porque maneja plural. Alabadle por sus proezas, plural, muchas, conforme a la muchedumbre, muchas. ¿De qué? Por ahí cantamos un coro. ¿Lo recuerdan? Más alto que no puedo. Cuán grande es el amor de Dios. Qué belleza de canción. Eso escapa a la mente finita, trasciende a lo eterno. Y eso debe de llevar a los cristianos en cualquier lugar a entonar una canción, a alabarlo. El salmista en repetidas ocasiones utiliza términos como este: alabad a Jehová, y luego explica la razón: porque Él es bueno, porque para siempre es su, porque no nos ha pagado conforme a nuestros. Hermano, uno no entiende por qué a un cristiano se le hace la vida cristiana monótona, rutinaria, aburridora. Viene al culto y no entiende, no le parece importante cuándo terminará. Uno no entiende, cuando aquí deberíamos de estar a toda hora diciendo: Él es digno de ser alabado, de ser bendecido.
Oh, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y la convocatoria nos lleva a que utilicemos todo. Yo estuve en el Pacífico, tuve la oportunidad de hacer una gira misionera de 34 días, mar abierto y ríos. Es decir, abordábamos el barco y llegábamos a una playa, se bajaba el equipo, comenzábamos la campaña, evangelizábamos el caserío y dejábamos un pastor. En esa gira establecimos la iglesia en Togorobá, en Sibirú, en Charambirá, en Vallasolano, en Pizarro, en muchos pueblos del Pacífico. Donde llegábamos, hacíamos eso. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Y me llamaba la atención que después de que la gente, dejábamos el pastor, hacíamos un culto, convocábamos la gente a la reunión, esa gente llevaban hasta las tapas de las ollas. Usted viera los hermanos colomboafricanos, no, ¿cómo es que se dice? Afrocolombianos. Colomboafricanos. Es afrocolombiano, así es. ¿Cómo? Eso. Si usted viera esa gente, la alegría, usted los escuchaba con instrumentos de palitos, cocos, de todo, de todo. Porque esa gente expresan su alegría de esa manera. Ellos por naturaleza son ruidosos. Y cuando se convierten a Dios, por ahí hay un costeño, pregúntele cómo es en la costa. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. Bueno, aquí dice que hay que alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. ¿Y qué más? Todo. Aleluya, todo. Uno que respire aquí, que alabe al Señor. Qué bueno que tengamos en cuenta que cuando es la oportunidad de alabar a Dios, lo hagamos con todo. Que nadie esté distraído, que nadie esté ocupado en otra cosa, que cada uno tenga en claro a quién está alabando. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. La historia dice que grandes exponentes en la UNO han tenido el privilegio de ser aplaudidos por 5 minutos, 10 minutos, media hora o más, en reconocimiento a su intervención. Búsqueme uno solo que haya hecho siquiera una de las obras que Dios ha hecho con usted. Búsquemelo. Y si ellos merecen y la gente lo hace, cuánto más al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Así que cuando alabamos a Dios, usted y yo no estamos haciendo otra cosa diferente que expresar un poco de lo mucho que Él nos ha dado y que Él se merece. El Salmo 100, que es un salmo apasionante, es claro, Él dice: entrad por sus puertas y por sus atrios, ¿con qué? Pablo escribe en una de sus cartas a los colosenses, dice: ¿y qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Hay cánticos? ¿Hay salmos? ¿Hay himnos? Porque siempre la alabanza fue parte del cristianismo, fue parte del pueblo de Dios. Una expresión o una de las razones que es contundente es el aparecer en la Biblia un libro que se llama ¿cómo? Salmos, que es el cancionero judío, y que según la circunstancia
así oraban y así alababan y así adoraban y así cantaban. Por eso en los salmos usted encuentra oraciones por sanidad, oraciones dando gracias porque Dios los sanó, oraciones pidiendo que Dios los guarde de los enemigos, oraciones dando gracias porque Dios los guardó de los enemigos. Usted encuentra una diversidad. El libro de los Salmos es maravilloso porque, entre otras cosas, tiene un gran sentido mesiánico. El pensamiento principal de los Salmos está encauzado a la cultura judía, que pensaban en un solo Dios, que jamás hubo lugar para otro, y que hoy debe de ser la razón de nuestra fe. Usted y yo, cuando nos reunimos, debemos de alabar al único, como enseñaba el hermano ahora. No son dos, no son tres, es uno, y con ese nos basta, y con ese nos quedamos, y con ese lo tenemos todo. A su nombre, gloria. Y el salmista va más allá. Escuche lo que él dice: pueblos todos, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué más? Aclamar a Dios a grito, a todo pulmón. Él es digno de la gloria, de la alabanza. Oiga, ¿tú te imaginas 4 millones, 5 millones, 10 millones, 50 millones de colombianos gritándole a los 4 vientos: Él es digno de la alabanza? Oh, Él es digno de toda gloria. Por eso vale la pena tener en cuenta el Salmo. Hay que alabarlo en su santuario, hay que alabarlo en la magnificencia de su firmamento, y hay razones: por las proezas que Él ha hecho, por la muchedumbre de sus grandezas, porque no hay manera de medir a Dios. No hay manera. Cada vez que usted se enfrente a un problema y surge el interrogante: ¿será que Dios sí puede?, le está poniendo barreras a Dios. Y Dios no tiene barreras. No hay manera de medir, no hay forma de encerrar a Dios. Todos los que han querido encerrar a Dios han fracasado, porque Dios no tiene límites. ¿Escuchó? Su amor es sin fin, su gracia es infinita, su misericordia es grande. No hay manera. Usted puede encerrar las gallinas y el ganado, y encerrar la mujer y los hijos si quiere, pero a Dios usted no tiene manera de meterlo en una camisa de fuerza, porque cuando usted lo meta ahí, se equivocó. Los grandes imperios quisieron meter a Dios en la horma del concepto político, o de la secta, o de la religión, y a pesar de que quisieron borrar por completo, en alguna parte se reventaba la camisa. Así que vino Constantino con su tesis política y persuadió al cristianismo y los convirtió en paganos. Pero Dios no estaba quieto. Explotó en el África, explotó en América, explotó en Europa. Alguien por allá no podía soportar lo que estaba sucediendo en su vida. No había manera de retener. Y yo no sé si a ustedes les habrá pasado cuando han estado a solas con Dios. Uno, después de que está a solas con Dios, le cuenta lo que sea, lo que suceda, lo que esté viviendo. Hermano, las cadenas se rompen, las murallas se derrumban, las tinieblas se disipan, la angustia desaparece. Oh, bendito sea por siempre Él. Aleluya. Alábenlo porque Él es bueno. Porque para siempre es ¿qué? Su misericordia.
Y por ahí se inventaron una cancioncita muy bonita. Cuando el pueblo alaba a Dios. Yo recibí el Espíritu Santo cantando esa canción, La Fuente de Arriba, que ya hoy no se canta. Ya hoy no se canta en las iglesias. ¿Se acuerdan? Hay testimonio de gente que cantando han sido sanos, han sido salvos. Y hay gente que escuchando cantar, Dios ha hecho milagros. El milagro en mi vida comenzó cuando escuché cantar el himno 160, que tampoco lo cantamos hoy. Encontré un lugar donde descansar. Ese día algo pasó muy adentro de mi vida. Oh, qué bueno es Dios. Por eso cuando hagamos el culto de alabanza para Dios, hagámoslo con todo el alma. Hagámoslo con todo el alma. Yo estaba escuchando el testimonio de Tony Sauceda. ¿Cuántos conocen? ¿Han oído hablar de Tony Sauceda? ¿No han oído hablar de él? Él es un cantante que formó el grupo de los Bravos del Norte, música norteña, ¿sí? Ustedes son de hoy, ustedes no saben de eso. Muchachitos, viejos como nosotros sí sabemos de eso. Aleluya. ¿Usted qué va a saber de eso? Usted sabe de rock y de currulao y champeta, pero pues esa música antigua no saben los muchachos de hoy día. No es que sea mala la música de hoy, no. Pero ese hombre era enemigo del evangelio y se fue a una gira con los Bravos del Norte. Y sucedió que en esa gira, cuando regresó, no encontró a su mujer en casa y preguntó qué había pasado. Le dijeron, su mujer se volvió evangélica. Y ese hombre, con sus aguardientes en la cabeza, se fue a matar a su mujer en la iglesia donde estaba. Y sucedió que cuando entró ahí a la puerta con la intención de matar a su mujer en la iglesia, estaban cantando una canción. Y el tipo se puso a poner cuidado. Y el que se vino a matar se fue convertido. Dios lo salvó esa noche. Dios lo salvó. Por eso valoremos la alabanza. Valoremos la alabanza, pero que sea alabanza de verdad. Que sea alabanza de verdad. Hay veces que se cantan unas canciones que no mencionan a Dios para nada. Hay veces que es solo ruido. Un ruido impresionante que no dice nada. Hay veces que ni lo que cantan ni los que cantamos tenemos algo de verdad para Dios. Y eso hace que se pierda el sentido de la alabanza. Pero cuando usted y yo nos congregamos con un corazón sincero, con una verdadera integridad. Íntegro quiere decir completo. Decir, con mis ojos, con mi mente, con mi espíritu, con mi corazón, con mis fuerzas, con mi garganta, con todo lo que yo soy, le voy a dar la alabanza al que se la merece. Aleluya. Por eso es que el salmista dice, en los íntegros, ¿qué? No es bonita la alabanza en labios de cualquiera. Es en los que entienden que Dios quiere una vida ¿qué? Completa. Completa. No es que yo soy bautizado y esta mano no. ¿Sí? Yo soy bautizado, pero el corazón no. Yo odio. Yo soy bautizado, pero manejo un léxico. No, yo debo de ser un cristiano íntegro. Y puede ser que sea tartamudo, pero si soy íntegro, a Dios le agrada lo que yo hago. Y si a Él le agrada, Él hará cosas maravillosas. Usted verá si le da gracias esta noche.
¿Quién quiere dar gracias? Nunca olvide, alabe a Dios. El salmista David decía: 7 veces al día te alabo. ¿Cuánto duraría la alabanza de él? No sabemos. Pero a él le gustaba alabar a Dios. Y nunca olvide que cuando el pueblo alaba a Dios, y usted lo puede alabar de manera colectiva y de manera individual, en su trabajo, en la cocina, en el campo, donde usted esté, alabe a Dios, que algo ha de suceder. Señor, te damos gracias.